Máquinas de tiempo generan tu movimiento, siempre como una fina cortesía del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant. Hoy, con un invitado sumamente especial, está con nosotros en cabina un amigo, un hermano, un aliado y un miembro del Intrant. Daris Terrero está con nosotros, un fuerte aplauso. Hermano Daris, qué honor tenerte en la cabina de Impecable Radio, ¿cómo estás? Buenas noches, el honor es nuestro, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, Daris. Nosotros siempre orientados a darle a la audiencia esas informaciones fidedignas y de cómo manejarse, ¿verdad? En términos de la movilidad en República Dominicana, tenemos este segmento de máquinas de tiempo, además de las informaciones que siempre nos llegan actualizadas del sector automotriz. Queremos compartir hoy este tema de la Ley 6317. Una ley que, como bien señaló Emmanuel al principio del programa, fue elaborada, promulgada, podríamos decir, en el año 2017. Correcto. Ya tiene 5 años, va para 6 años. Sin embargo, hay muchas cosas, muchos reglamentos que todavía no se han aplicado y como tal se sigue llamando la nueva ley, porque todavía no la tenemos aplicando al 100%. Hay un artículo muy interesante que me llamó poderosamente la atención, que es el artículo 218, Correcto. el artículo de los peatones. Tú, como conocedor, experto en desmenuzar la ley 6317, ¿cómo nos puedes orientar? En la actualidad, a ese peatón que no cruza por el paso de cebra, ¿lo puede multar la DGCET? Sí, es correcto. Mira, qué bueno que tú planteas ese, y te reitero el agradecimiento por invitarnos, Siempre. porque independientemente de que probablemente nos falta tiempo para conocer un poquito más sobre el tema de la responsabilidad que tiene el peatón frente a esta norma, que nunca antes, aunque siempre se menciona que la ley 6317 es una ley nueva, hay que seguir diciéndolo. ¿Por qué es nueva? Porque poca gente la conoce, aunque tenga 5 años sí. y tiene elementos fundamentales que son nuevos dentro del marco de cualquier otra norma. Okay. Por ejemplo, sin tratar de desviarte el tema del cual me preguntas, la ley 6317 es la primera ley de transporte de República Dominicana. Bien. Es la primera ley que aborda el transporte en todas sus modalidades como ley. Okay. Es la primera ley que aborda el peatón como ley. Sí. Es la primera vez la ley que aborda el motoconcho como elemento de transporte. Es decir, que dentro del marco de toda esa dinámica innovadora de la forma de movilizarse es una ley nueva. Y tú planteas el tema del peatón, de que ese artículo 218 habla de la regulación que regula esta ley, de cómo el peatón debe comportarse y de que hasta qué punto la autoridad pudiera fiscalizar y hasta cierto punto multar al peatón. Y debo decirte que sí, que independientemente de que nos falta tiempo para llegar a ese punto, porque todavía no hemos logrado ni siquiera poder regular todos los esquemas de movilidad, y yo creo que pudiera estar entre los últimos temas del peatón. Sí hay que comenzar a llevar la conciencia al peatón conforme a esa responsabilidad. Independientemente de que probablemente no sea la prioridad el tema de la fiscalización o la multa, sí tiene que ser la prioridad, la posibilidad de la pérdida de derechos frente a un incidente o un accidente. Eso me gustó mucho porque te escuché en Vehículos en la Radio, nuestro hermano programa, que tú nos comentabas que esa pérdida de derechos que puede tener un peatón por provocar un accidente, no, oye, nadie está tocando ese tema en los medios de comunicación. Por ejemplo, el tema de los accidentes, como propiamente su semántica lo establece, son incidentes que ocurren cuando, a pesar de tomar todas las previsiones, sí, pueden ocurrir. Es decir, no es un acto provocado. Claro. Por ejemplo, cuando una persona pierde la vida en el marco de un accidente y luego de la investigación se determina de que ciertamente ocurrió, a pesar de que todos los involucrados tomaron las previsiones, obviamente se convierte en un accidente. Ahora bien, cuando ese accidente ocurre a pesar de que las personas involucradas no tomaron las previsiones que la ley establece o que las normas establecen, por ejemplo, que si tenemos un paso peatonal, exacto, para que el ciudadano cruce, como ocurre permanentemente en la Kennedy, en la Kennedy, en las Américas, en el Quinto Centenario, que los ciudadanos tienen un paso peatonal, cruzan por debajo y ocurre un incidente. Eso pudiera ser un elemento atenuante para cualquier conductor que pudiera tener un accidente o un incidente con ese peatón. Yeah. Y yo por eso lo vinculo a que olvidémonos un poco
de la posibilidad de que un peatón pueda ser fiscalizado, porque yo creo que siendo realistas y poniendo los pies sobre la tierra, estamos muy lejos todavía De llegar ahí. de llegar a que un agente de la DGC se abrogue esa prerrogativa que la ley le da, porque hay que decirlo, la ley le da prerrogativa de establecer multas para aquellos ciudadanos, por ejemplo, que esperan vehículos en la calzada, que está prohibido, que cruzan fuera de los pasos que están destinados para cruce en una avenida. Es decir, usted no cruza donde usted quiera, sino en los cruces que están establecidos como son los pasos de cebra. Aquellas personas que venden o promueven cualquier tipo de actividad en la vía pública, eso está totalmente prohibido. Es decir, son elementos fundamentales que plantea la ley, porque el derecho y los deberes no solamente son de los conductores, son de los peatones también, porque el peatón también puede ser un elemento de riesgo dentro de todo el ecosistema que promueve la vía. Y yo digo que ese mismo conductor, porque también la ley plantea también el deber que tiene el conductor frente al peatón. Es decir, hay deberes que el conductor tiene frente al peatón. Por ejemplo, cuando hay un peatón en la vía y el peatón tiene la intención, el deber del conductor es ceder al peatón para que el peatón, es decir, el protagonista en una ciudad es el peatón. En República Dominicana no tenemos esa cultura. Y yo digo que el conductor tiene la condición de peatón, porque él no va al supermercado en el carro. Ni va a la farmacia con el carro. Él no entra a su casa en el carro. Él tiene un momento en el cual es peatón. Entonces, si él no reconoce esos derechos y esos deberes, él puede ser víctima de esa propia cultura que tenemos en República Dominicana de no respetar todo este ecosistema que es lo que se mueve en las vías, que a veces aquí hablan de los accidentes, hablan de los tapones o hablamos de los tapones como si son extraterrestres que lo provocamos. Si no somos nosotros mismos que tenemos una cultura que, independientemente de que ciertamente hay que reconocer que hay falta de educación, pero hay personas que somos educadas y tenemos ese comportamiento espejo, que si no nos involucramos en esa vorágine no llegamos a nuestro trabajo o llegamos tarde. Tú mencionabas algo ahí mismo, Dari, sobre que estamos un poco lejos de ver en el mediano o largo plazo una institución como la DGC fiscalizando al peatón. Y yo quiero preguntarte sobre la base de la siguiente reflexión. Ese punto sobre la fiscalización de los peatones, sumado a otros aspectos que la ley toca, como por ejemplo, me voy a salir un poquito, como por ejemplo el hecho de que no puedan haber más de 2 personas en una motocicleta, o que un menor de 9, 8 años, me parece, 8 años no pueda estar en una motocicleta. Y por último, lo que aborda la ley del transporte público, los famosos carros públicos que andan por ahí, para que la gente lo entienda, no pueden abordar más de 4 pasajeros, 3 atrás delante. De la cantidad de vehículos que establece el fabricante. Correcto, exactamente. Entonces, partiendo de ese marco, Dari, ¿tú crees que legislamos y creamos una ley que está de espalda a nuestra realidad social, o B, tenemos que trabajar en el plan de concienciación o concientización, como sea, a largo plazo para que logremos aplicar la normativa tal cual como está? Mira, son varios elementos. Yo creo que el tema de la ley y el tema de la responsabilidad que tiene el Estado como tal, como ejecutor de la misma, tiene una responsabilidad 50-50. Hay un 50% que debe ponerlo el Estado con la fiscalización, con la implementación, pero hay un 50% que es el ejercicio ciudadano. El ciudadano dominicano debe entender que somos parte de todo ese ecosistema, reitero, y que si nosotros como tal no entendemos la realidad social que tenemos conforme al tema del transporte y el tránsito, no vamos a cambiar independientemente de la ley que tengamos. Por ejemplo, el tema del transporte público, que tú hablas del sistema de concho, del sistema de ese péguense hasta mañana, péguense como anoche. Es decir, hay que decir que sin ánimo de politizar esta conversación, en República Dominicana en este momento se está llevando a cabo un proceso de transformación del sistema de transporte de República Dominicana, de llevar el sistema de transporte dominicano a que sea un sistema de transporte colectivo.
Es decir, de sacar esa histórica movilidad individual a través del carro individual, a través del carro de concho y convertirlo en los denominados corredores. Sí. ¿Qué son los denominados corredores? Son espacios donde intervienen una serie de factores que llevan a la movilidad. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. El caso de la Núñez de Cáceres, el caso de la Churchill, donde habían guaguas públicas, carros de concho, motoconcho, y eso se transformó en que esos mismos operadores que prestaban ese servicio ahí se asociaron y crearon un sistema de transporte a través de autobuses colectivos. Es hacia esa mirada que tiene que ir a la República Dominicana. Los países que muestran desarrollo conforme al desarrollo de sus ciudades lo reflejan en el transporte. Cuando tú llegas a una ciudad y ves un transporte organizado, un sistema de transporte eficiente, eso te da a ti una idea del nivel de desarrollo de por dónde anda esa sociedad y hacia dónde encaminamos. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo el teleférico de los Alcarrizos. Que ese teleférico de los Alcarrizos converge en la ampliación de la línea del metro, de la B del metro, la línea B del metro, 2 del metro, que te va a llevar al 9 de la autopista Duarte. De ahí tú te vas a poder ir a Megacentro, te vas a poder ir a la Independencia. El proyecto del gobierno es que con un solo pasaje tú puedas llegar a cualquier punto de la ciudad de Santo Domingo en un transporte colectivo, seguro, eficiente, pero sobre todo que lleve economía y seguridad a las familias dominicanas. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas del trabajador, del ama de casa, del estudiante de República Dominicana es el tema del pasaje. Aquí no se habla de eso. Aquí no se habla de lo que representa para la economía de una familia la movilidad. Y uno de los elementos que mayor deserción deja, tanto en las universidades como en las escuelas públicas y los colegios, es el tema de pago de la movilidad. Por ejemplo, el pago del transporte en una clase, en una familia clase media baja, estamos hablando que para llevar un niño al colegio o a una escuela pública es mínimo 200 pesos diarios. Una motocicleta. Arriesgando la vida. Entonces, una de esas transformaciones también, que va a ser el elemento más revolucionario que se está llevando a cabo en República Dominicana, es el sistema de movilidad escolar que está llevando a cabo el gobierno dominicano, que acaba de implementarlo como plan piloto en un municipio del país y que se pretende extender a todo el territorio nacional para los estudiantes del transporte del sistema público. En cuanto a reglamento se refiere, sabemos, Dari, ya para finalizar, porque el tiempo en radio es un verdugo, sabemos que en cuanto a reglamento se refiere, todavía nos faltan muchos reglamentos para poder ver, yo diría que el 50% de la ley 6317. Es correcto. A tu juicio, eso, ¿cómo camina? ¿En cuánto tiempo tú entiendes que lo podremos ver? Mira, hay varios elementos, hay varios reglamentos que ya están elaborados. Lo que pasa es que los reglamentos tienen... Son 5 en total. Hay 6 que están aprobados, son 22 en total. Hay alrededor como de 12 que ya están elaborados, pero llevan un proceso que después de elaborarse se colocan en vistas públicas, luego se colocan ante la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y es el gobierno que a través de un decreto promulga estos reglamentos. Pero hay que decir lo siguiente, yo creo que el tema del tránsito, de la movilidad y de la seguridad vial en República Dominicana debe llevarse por etapas. Y yo creo que hay 5 puntos fundamentales en los cuales el gobierno está concentrado y yo creo que es una buena estrategia. Por ejemplo, la transformación del sistema de transporte, la viabilización del tránsito y generar políticas que vayan en el orden de disminuir lo caótico que es movilizarse en el Gran Santo Domingo sobre todo, y el tema de la seguridad vial. La República Dominicana no puede continuar siendo el principal país en presentar muerte por accidente de tránsito. Yo creo que esos son puntos que, independientemente de todas las políticas que podamos ir desarrollando, son puntos en los cuales hay que poner todos los esfuerzos para que en un mediano y corto plazo nosotros podamos ir disminuyendo esas problemáticas que van a ser fundamentales y que van a disminuir la carga
conforme a otras iniciativas que el gobierno tiene que ir desarrollando. Ya lo han escuchado con nosotros, Dari Terrero, compañero, amigo, aliado, asesor y también miembro importante del Intran, que ha estado con nosotros en este segmento de Máquinas de Tiempo. Hermano Dari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y siempre a la disposición. Sí, no, yo disculparme sé que sí, porque la semana pasada teníamos pautado, estábamos sí, convocados y que por situaciones ajenas, pero siempre y cuando nos convoque estaremos a la disposición de colaborarte y llevar un poquito de información a la gente de un tema que es necesario que la gente conozca. Como debe de ser. Como una fina cortesía del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, ha llegado este segmento de Máquinas de Tiempo. Entera